¿Cómo les va? Nuevamente nos encontramos en este espacio de la medicina, con el cáncer, con los trastornos y las soluciones posiblemente que la ciencia establece para este tipo de trastornos. Bueno, en este audiolibro, en el capítulo 9, vamos a penetrar dentro de otros factores de descomposición orgánica del ser humano. Vamos a hablar ahora, por ejemplo, de las bacterias, de los virus, de los hongos, por ejemplo, los parásitos, los gusanos, los arácnidos e insectos también. O sea, vamos a empezar, por ejemplo, con las amibas, las muy conocidas amibas del ser humano, amibas con Giardia lambia, o sea, que son intestinales o duodenales. Es un protozoo flagelado, patógeno, perteneciente al orden Diplomanida, cosas técnicas, diplomonadida, diplomonadida, bueno, que parasita el tracto digestivo, o sea, de humanos y otros mamíferos, por ejemplo, lo más común de los síntomas de este trastorno, hay diarreas nocturnas, por ejemplo, sin restos de sangre y meteorismo, dolor abdominal y anorexia. También pueden tener heces grasas y copiosas. Por ejemplo, si ustedes tienen este tipo de trastorno con esta torrea, es precisamente qué es lo que se puede medicar para este tipo de problema. Básicamente el metronidazol, 5 a 7 días más o menos de dosis. Tiene un sabor, por ejemplo, metálico, ¿verdad? Ese trastorno así, produce un sabor metálico. Se llega a tener náuseas, por ejemplo, vómitos, mareos, cefalia, neutropenia, por ejemplo. ¿Qué es lo que puede pues medicarse para esto? No sé, tinidazol, por ejemplo, onitazoxanida, tinidazol o nitazoxanida. Bueno, vámonos a otro. Por ejemplo, hay unas arañas, son muy peligrosas. Digo, normalmente no son comunes, pero cuidado es que se le lleve una de ellas porque es bastante delicado. Las arañas del género Laxoceles o lo que es conocida como araña del rincón. ¿Eh? La Laxoceles, la ETA, es la más peligrosa y tóxica de todas las especies. Por eso se los digo. Estas arañas de género Laxoceles es muy delicada. Se encuentra principalmente en Sudamérica, especialmente en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay. Se le encuentra en los ángulos de las habitaciones, vigas del techo, armarios o detrás de los cuadros. Hay que tener mucho cuidado con eso. De ahí su denominación de araña del rincón o araña de detrás de los cuadros. Mucho cuidado, porque son arañas muy especiales. No es cualquier arañita, es una araña muy peligrosa. Miren, es tímida, por ejemplo, la araña es tímida y sedentaria. Entonces, ¿qué es lo que se va a utilizar cuando así haya sido vacunado negativamente por esta araña? O sea, se utiliza el suero antiloxeses. Hay un suero que se llama antiloxoceles, proveniente del suero del caballo con regular éxito, disminuyendo su eficacia pasadas 6 horas. O sea, después de la mordedura, después de 4 a 6 horas, el área de la mordedura se siente dolorosa, por ejemplo, y con prurito, con comezón, por ejemplo, presentando una induración central
rodeada por una área pálida de isquemia y una zona de eritema. Ha usado médicos y estudiantes de medicina para que seguramente ya los han escuchado. Por ejemplo, en general no existe linfadenopatía regional. La lesión puede desaparecer, por ejemplo, al cabo de 2 o 3 días, o bien evolucionar a la fase más grave. O sea, las complicaciones son celulitis, por ejemplo, linfaquitis, lesiones cutáneas similares, por ejemplo, a pioderma gangrenoso. Es delicada. Muy, muy, ya les dije que evitar esas arañas del género Laxoceles, pues, ¿sabes en dónde? No en cualquier lado, pero sí pueden encontrarse. Ten cuidado, nada más cuidado de tener limpio el lugar para que estas arañas emigren, por ejemplo. En cuanto a las bacterias, hay muchas bacterias que pueden ser peligrosas. Por ejemplo, una bacteria Escherichia es clásica. Es la bacteria Escherichia coli sobre todo, ¿no? Normalmente ataca infecciones del aparato excretor, cistitis, meningitis, peritonitis, mastitis, septicemia y neumonía. Esa es la coli, ¿no? Otras bacterias con Bacillus anthracis, antracos, ¿verdad? Anthracis, un vecinos. O sea, es una especie del género de bacterias gram positivas, Bacillus, ¿verdad? ¿Cómo está esta bacteria? ¿Qué tipo de formación tiene? Se forma por ejemplo, se forma una gran lesión negra en la piel. O sea, ¿qué es lo que manifiesta la mordedura de una bacteria así? O invasión de una bacteria de Bacillus anthracis. Este, es una especie del género bacterias gram positivas, como os digo. Se forma una gran lección negra en la piel. O sea, la bacteria es responsable del carbunco, por ejemplo, una zoonosis que afecta tanto a humanos como a animales también. El anthrax, lo que les digo, en anthrax. Muchos lo conocen así, ¿no? O sea, cómo se puede atacar y cómo se puede disminuir totalmente sus efectos, pues con la penicilina, por ejemplo, y otros antibióticos que no, pues hay gente que no soporta la penicilina. Bueno, hay otros antibióticos activos en contra de las infecciones con bacterias gram positivas. Por ejemplo, hay otra bacteria que se llama bacteria en consejo. O sea, ¿qué nos aconsejan de que seamos atacados con bacterias? O sea, todo para evitar la candidiasis. Esta es muy conocida, la candidiasis. Es una bacteria muy irresponsable y muy molesta. O sea, ¿qué es lo que produce la candidiasis? O sea, trastornos en el sistema respiratorio, la piel o el aparato gastrointestinal. ¿Qué es lo que van a hacer? O sea, ¿cuáles son los síntomas? Lo que van a hacer es un picor o una irritación, exacto. Ulceraciones, por ejemplo, llagas por rascarse, por ejemplo. ¿Qué otro síntoma que tiene este problema? Pues, realmente es un problema molesto. O sea, dolor, inflamación, enrojecimiento, o sea, un flujo, por ejemplo, el flujo vaginal denso y de color muy blanco. Mucho cuidado. Esto es para las mujeres. Escozor al orinar y dolor durante las relaciones sexuales, o después de realizar una relación sexual. Tiene sobre todo un mal olor frecuente. Es una manera de identificarlo. Este, hay muchos medicamentos que atacan a este tipo de bacteria que es muy, muy molesta.
Pues, la gliciofulvina, o sea, diferentes fármacos en el gusto de los azoles, por ejemplo, itraconazol, fluconazol, hay unos como Acandis, Afurquil, Anticmicón, Baten, Candifix, Candisol, hay muchos, ¿eh? Citigen, Dilfulgan, Flavisol, Flusol, Fungosina, Cadmisol, Clarisa, Lotin, Micoral, Mutum, Trifucan, Soldimical, bueno, hay muchos, o sea, tiene que ir con un ginecólogo o un médico para que les pueda recetar esto. También, por ejemplo, hay otro con el baconazol, el pasaconazol, el rabuconazol, también son efectivos, y finalmente la terminafina, por ejemplo. Entonces, como quien dice, afortunadamente hay bastantes medicamentos para esto, pues para no hacer, o sea, generar una mayor complicación si no se atiende. Hay otra bacteria que se llama granuloma inguinal, así se maneja. Es una enfermedad causada por la Klebsiella granulomasis. O sea, las úlceras indoloras genitales se puede confundir con sitios, con sífilis, por ejemplo. Las úlceras que les van a presentarse genitales, nódulos pequeños y sin dolor, aparece después de aproximadamente, no sé, 10 o 40 días de contacto con las bacterias. Más tarde, los nódulos revientan creando lesiones abiertas, carnosas que supuran, ese es muy doloroso. La infección se propaga mutilando el tejido infectado. La infección seguirá para destruir el tejido hasta su transformación. Las reacciones se producen en la región de contacto. Se encuentran típicamente, por ejemplo, en el eje del pene, de la labia o del perineo, por ejemplo, ¿no? Normalmente en 3 semanas de tratamiento, con eritromicina, streptomicina o tetraciclina, o 12 semanas de tratamiento con ampicilina, si es posible aplicarse ampicilina, son formas, digamos, estándar de la terapia. Normalmente la infección se empieza a disminuir dentro de una semana de tratamiento, pero el periodo de tratamiento debe ser seguido con el fin de minimizar la posibilidad de recaída. O sea, una recaída sí es mucho más dolorosa. Vámonos con otra bacteria que se llama de chancroide o chancroblando. Esta es una infección de transmisión sexual causada por una bacteria gram negativa llamada Anopheles ducrei. Aproximadamente la mitad de los hombres infectados presentan una sola úlcera. O sea, las mujeres infectadas por lo general tienen 4 o más úlceras, o sea, con menos sintomatología. O sea, las úlceras aparecen digamos, en lugares específicos, en especial, con especial frecuencia en hombres no circuncisados, o sea, que están muy abiertos, o en los labios menores femeninos. O sea, su tratamiento es de un carácter antibiótico. Afortunadamente hay muchos antibióticos de esto, ¿no? O sea, pueden utilizarse eritromicina de 500 miligramos cada 6 horas, también durante 7 días. Inyección. Cefriato, es ceftriaxona con 250 miligramos. Otra cosa que sería más fácil, porque una vez, por ejemplo, se puede utilizar aritromicina, una vez, o ciprofloxacino de 500 miligramos durante 3 días. Bueno, el médico sabe si ha tenido contacto con estos, sí, con estos síntomas y con este tipo de trastorno. ¿De acuerdo? Ahora, hay una bacteria que se llama en Neisseria
Neisseria meningitis, o sea, la meningitis. O sea, es una bacteria diplocócica heterotrofa gran negativa. O sea, de importancia, sobre todo en la salud pública, por su papel en la meningitis y otras formas de enfermedad meningocócica. Muy duro. Sobre todo a nivel social, que se presente, pues se presenta muy irritado, ¿no? Otra bacteria que se llama la Legionella hemófila es una bacteria plomórfica, flagelada, gram negativa del género Legionella. Por ejemplo, la L. Neumofila. Es un patógeno primario humano en este grupo y es el causante, por ejemplo, de los legionelosis o enfermedad de legionario, vamos a decirlo así. Van a presenciar, por ejemplo, fiebre, escalofríos, tos y algunas veces dolores musculares y de cabeza. O sea, es neumonía de alguna manera. O sea, generalmente este tipo de trastornos se adquiere pues por respirar vapor de agua que contiene las bacterias. El vapor puede provenir de bañeras, por ejemplo, o duchas calientes, o de unidades de aire acondicionado en edificios grandes. No, es muy difícil evitarlo cuando la bacteria anda por ahí y las pueden adquirir, ¿no? Pero que usted tenga conocimientos de esto y que el médico lo identifique muy bien este malestar. Hay otra bacteria, la bacteria de leptospirosis. Es una infección que ocurre cuando se entra en contacto con la bacteria leptospira. O sea, ¿cuáles son las causas que esta bacteria aparezca? O sea, la bacteria leptospira se puede encontrar, no sé, en aguas dulces que han sido contaminadas por la orina de animales, por ejemplo. No hay que tomar agua a cualquier lado, ¿no? La infección ocurre en climas, sobre todo cálidos, básicamente. La leptospirosis no se propaga de una persona a otra, ¿eh? Excepto en casos pues, muy poco comunes. Ocasionalmente, por ejemplo, se transmite a través del contacto sexual. Mucho cuidado. La leche materna o de una madre a su feto, es una posibilidad. ¿Cuáles son los trastornos o cuáles son las consecuencias de este trastorno? O sea, ¿cuáles son los síntomas? Pues una tos seca, por ejemplo, fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular. Pueden tener también náuseas, vómitos y diarrea. O sea, escalofríos también se le pueden presentarse. Sobre todo, por ejemplo, los síntomas menos comunes, por ejemplo, incluyen dolor abdominal, ruidos pulmonares anormales, hepatomegalia y esplenomegalia, o sea, dolores articulares, rigidez muscular, son básicamente, sensibilidad muscular, erupción cutánea, un dolor de garganta también. ¿Y cómo lo van a combatir? Pues yo espero que el médico les recete ampicilina, ampicilina mínimo, ampicilina, citromecina, también el cetriacona, doxiciclina o simplemente penicilina. Bueno, las bacterias en erisipela, esta es una enfermedad infectocontagiosa, aguda y febril. O sea, ¿cómo se produce esto? Producida por estreptococos, fundamentalmente estreptococos piógenes, infección bacteriana aguda, o sea, de la dermis y la hipodermis también. ¿Qué es lo que van ustedes qué síntomas van a tener? Pues dolor y comezón. La localización más frecuente es, por ejemplo, es en las piernas, básicamente. Pero puede aparecer, por ejemplo, en cualquier parte del cuerpo, como en la cara, por ejemplo. En el 90% de los casos,
la erisipela se localiza en las piernas. O sea, otros sitios, por ejemplo, involucrados son la cara, los brazos y los muslos. Por ejemplo, el pie de atleta, por ejemplo. La linfadenopatía regional, así como linfanquiritis. O sea, hay reacciones severas, fiebre alta y confusión mental. Por ejemplo, inclusive taquicardia, o liguria o hipotensión, por ejemplo, ¿no? Una baja de tensión. Hay que utilizar seguramente, los médicos van a utilizar penicilina, antibióticos, macrólidos, por ejemplo, ¿no? Eritromicina, rexitromicina y acitromicina. O sea, hay nuevas cefalosporinas, por ejemplo, como la cefalicicina, el cefadroxilio y cefotaximima. Cefotaximima. Y también fluoroquinolonas, como el ciprofloxacino. Bueno, son tecnologías médicas y se los doy también para que aprendan los que estudian medicina y que se acostumbren. Hay demasiadas bacterias, demasiados, digamos, remedios, vamos a decirlo así, que está en la industria médica, sobre todo en la farmacología. Bueno, vamos a ver otra bacteria más. Es una bacteria de intestinos con enterocolitis necrosante. Ustedes ya lo habían seguramente escuchado. Enterocolitis necrosante. Es la muerte, por ejemplo, del el tejido intestinal y afecta con mayor frecuencia, por ejemplo, a los bebés prematuros o enfermos. Bebés prematuros, bebés alimentados con leches maternizadas, o sea, fórmulas concentradas, bebés en una guardería, por ejemplo, donde se han presentado un brote. También ataca a bebés que han recibido exanquinotransfusiones. ¿Y cuáles son digamos, los síntomas de los bebés? Una distensión abdominal, o sea, sangre en las heces, diarrea, intolerancia alimentaria, por ejemplo, un letargo, inestabilidad de la temperatura, vómitos también. ¿Qué es lo que hay que hacer? O sea, ¿cómo vamos a comparar todo esto y de acuerdo a las pruebas que hacer? Una radiografía abdominal, un examen de sangre oculta, por ejemplo, en heces, el guayacol, un conteo también un conteo bajo de plaquetas, hay que determinarlo, ¿no? Acidosis láctica, por ejemplo. Este trastorno, pues tiene como una terapia con antibióticos. Y las posibles complicaciones de este trastorno es la perforación intestinal, una estenosis intestinal, peritonitis, sepsis. Mucho cuidado con esto, ¿no? Para no llegar al extremo y que puedan ser tratados afortunadamente. Por lo pronto, este es un capítulo cortito. Después vamos a seguirle un poco más con otras bacterias, todo eso, que puedan ustedes estar informados. Por lo pronto, pues les agradezco mucho que me hayan acompañado en este audiolibro. Y disculpe que yo sigo vestido como si fuera médico, porque voy a entrar digamos, a una operación, pero bueno, me siento cómodo, ¿no? Y así los acompaño de una manera muy clara. Que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos para el capítulo 10. Y aquí nos vemos.